Muy buenos días tengan todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en una charla más de nutrición y deporte. Soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo, responsable de la nutrición de los deportistas de equipos representativos de la UNAM desde hace 34 años y también académico de la UNAM desde hace 34 años, impartiendo clases principalmente en la especialidad de medicina del deporte y actividad física y en la especialidad de Enfermería de Cultura Física y Deporte. El día de hoy la charla pues es acerca del maíz, de las cualidades del maíz y pues ahí a batir sobre todo es lo que yo espero poder que se quede claro que el maíz, consumir maíz y sus derivados, no necesariamente engordan per se por ser simplemente maíz. Vamos a ver que pues realmente no es tanto el maíz el que pudiera que se le ha atribuido mucho que pudiera engordar a las personas. Y es lo primero que dicen cuando se ponen las personas que dicen a dieta de reducción, pues hay que quitar las tortillas, ¿no? Lo primero que les dicen, quita las tortillas, quita el pan, etcétera, y vamos a ver, bueno, en el caso del maíz, que es lo que nos interesa hoy, qué tan nutritivo es el maíz, cuáles son sus cualidades y si realmente hay que quitarlo. Primero, pues vamos a hablar que el maíz es para los mexicanos la parte de la alimentación diaria. Es muy, muy importante. El cultivo es el cultivo de mayor presencia en el país, y pues se usa en muchísimas cosas, constituye un insumo para la ganadería, ya sabemos que sirve para alimentar diferentes animales que después vamos a consumir también. También se usa para la obtención de numerosos productos industriales, como el jarabe de maíz de alta fructosa, bueno, y se transforma en maíz, en harina, y de ahí se va a hacer muchísimas cosas. Lo que desde el punto de vista alimentario, económico, político y social es el cultivo agrícola más importante. También hay estudios sobre obtener etanol de maíz para los coches, etcétera, ¿no? Entonces, el maíz se usa mucho. El maíz, que su nombre es sea maíz, pertenece a la familia botánica Poaceae, perdón, o Graminae, al igual que el trigo, el arroz, la cebada, el centeno y la avena. Este, el cultivo del maíz tuvo su origen mediante el proceso de domesticación de los teocintles, que son unos como que maíces, pero más pequeñitos, unas como mazorcas más pequeñitas y diríamos pues más feitos, pero se fue cultivando en las personas en el pasado en Centroamérica y hasta que se han obtenido pues gran variedad de maíces diferentes y que obviamente dan mucho más maíz que los originales teocintles. El proceso de domesticación del maíz inició aproximadamente hace 10.000 años, que fue cuando se desarrolló la agricultura en Mesoamérica y este proceso continúa presente con el manejo del cultivo y selección de hace años, que desde hace años hacen los agricultores o lo hacen año con año. Se siguen eligiendo los mejores maíces para cultivar pues las mejores plantas. Entonces esto ha continuado y también ha evolucionado tanto el maíz que decimos, todo este maíz que se cultiva ya es un maíz dependiente de la mano del hombre, ya no es como el maíz silvestre, estos originales teocintles que solitos se propagaban en la naturaleza o se pueden seguir propagando en la naturaleza, sino que el maíz necesariamente tiene que ser sembrado por el hombre para poder seguir continuando su ciclo de vida. Entonces, se ha evolucionado el maíz y ha ido modificándose. México en el centro es el centro del origen del maíz. Aquí se concentra muy probablemente la mayor diversidad de maíz del mundo y aquí han evolucionado y viven sus parientes silvestres todavía, los teocintles. El desarrollo de los grupos aztecas, mayas, zapotecas, mixtecas, purépechas, totonacas,
mazatecas, chinantecas, zoques, etcétera, se fundamenta en el cultivo y aprovechamiento del maíz. O sea, todos los pueblos originarios de México y de Centroamérica se centran en el cultivo del maíz. En sus crónicas, cantares, leyendas, es el maíz motivo de deidad, materia prima que construye a los primeros humanos, razón del calendario agrícola y festivo. La cultura náhuatl lo nombró Tlaoli, nuestro sustento, así es como se llamaba. Entre los mixtecas, la principal deidad relacionada con esta planta era Centeotl, cuyo nombre significa Dios mazorca madura, hijo de la deidad solar llamada Pilzitencutli y de Xochiquetzatl, diosa de la tierra y humedad fértil. Entonces, deidad solar y Xochiquetzatl eran sus padre y su madre. Este es un dibujo antiguo de Centeotl. Centeotl tenía su contraparte femenina, Chicomecoatl, que quiere decir siete serpiente, que es uno de los días del calendario azteca. Todos los días tenían un número y un animal. Entonces, Chicomecoatl corresponde al siete serpiente y es la diosa que usualmente se representa con el rostro pintado de rojo, un tocado de papel que semeja una estructura que se supone o algunos especulan que podría ser un granero, y pares de mazorcas en ambas manos que se piensa representan el corazón de los graneros, es decir, las mazorcas bendecidas en la fiesta previa al inicio de la siembra. Aquí está una imagen. Y esta fiesta previa al inicio de la siembra todavía se celebra en muchísimas partes del país, muchísimas regiones del país. Se hace todo un festival previo a la siembra, perdón, en honor de Centeotl. Y pues hay música, hay baile y la bendición, obviamente, de los granos que se van a sembrar. Bien, razas de maíz. Hay una gran diversidad de maíz. El término de raza se ha utilizado en otras plantas, pero bueno, aquí estamos hablando del maíz para agrupar poblaciones que comparten características en común de orden morfológico, ecológico, genético y de historia del cultivo que permiten diferenciarlos como grupo. Las razas se agrupan a su vez en subgrupos o complejos raciales, los cuales se asocian a una distribución geográfica y climática más o menos definida y a una historia evolutiva común. Aquí están los maíces mexicanos, que son, me parece que son 43, yo los conté. Aquí están los teocintles, estos pequeñitos, si los ven pues son más pobres en los granos que dan. Y todos estos ya son los maíces que se cultivan en México, les digo, son como 43, me parece que conté, y son una gran variedad, aunque normalmente pensamos siempre en un maíz amarillo o más blanco o amarillo claro, pues vemos que hay de todos los colores. Bien, cada raza puede comprender numerosas variantes diferenciadas en forma de mazorca, color y textura de los granos, adaptaciones y diversidad genética. Por ejemplo, aquí tenemos estos llamados 8 hileras, estos rojos bonitos. Estos son llamados de maduración tardía, o de acuerdo también a la forma de su mazorca, pueden ser llamados cónico, o estos tropicales precoces y tropicales dentados. Si ven, son diferentes las mazorcas, también por el tipo de grano, los que a algunos se les llama reventador, específicamente a los que tienen la capacidad de sus granos de explotar y producir palomitas, pues esto se les llama maíces o grano reventador. Por el lugar o región donde inicialmente fueron colectadas, también son relevantes: el tuxpeño de Tuxpan, Veracruz, o el chalqueño típico del Valle de Chalco. Aquí tenemos en la imagen unos de la Sierra de Chihuahua. Entonces también así se les van dando
los nombres. Aquí tenemos el ejemplo de chapalote, pero estos nombres también son de acuerdo a los grupos que los cultivan, a los cultivadores. El zapalote chico en el istmo de Oaxaca y el apachito en la Sierra Tarahumara. Entonces hay muchas maneras de elegir qué nombre se les va a dar a las diferentes razas de los maíces, pero pues vemos que son muchos. Ahora, usos del maíz. El maíz es consumido en diferentes estados de su maduración. Usamos maíces, en los granos, el sintle, de cientos de maneras distintas. También utilizamos sus hojas, totomoxtle. Ya sabemos que usamos las hojas, las mazorcas, el otl, o sea, ya desgranadas. También usamos los cabellitos, ya saben, seguramente sobre todo las abuelas que dicen que se usan o las bisabuelas, que se usan los cabellos de elote para hacer un tecito, ya no me acuerdo para qué servía, creo que para las vías urinarias, no me acuerdo, pero se hacía un tecito con los cabellos del elote. Bien, solo en México se han identificado al menos 600 formas de preparar el maíz para la alimentación. O sea, 600, imagínense, 600 formas diferentes en México de preparar el maíz. Y un proceso importante previo a crear la masa de maíz es la nixtamalización, que ya me parece que fue en la época de Echeverría, cuando Luis Echeverría era el presidente, que se creó un decreto para que se nixtamalizara el maíz para la masa para hacer tortillas. Esto con la finalidad, bueno, la nixtamalización consiste en cocerlo con cal. Esto ya se hacía desde la época de los aztecas y de todos estos grupos primarios que empezaron a usarlo, el nixtamalizarlo. Pero ahí, en esta época que les digo, fue más que nada porque este proceso de agregar cal, la cal se queda en las tortillas y entonces por eso es también Vox Populi el que las tortillas aportan calcio. Y sí aportan calcio, aunque ahora ya creo que ya se quitó el decreto y ya no es tan obligatorio que todas las tortillas hayan sido previamente nixtamalizada el maíz y entonces ya hay una gran variedad en las tortillas de calcio que sí pueden aportar o no. Pero bueno, este proceso de nixtamalización que ablanda también, hace mucho calor aquí, que ablanda también los granos, consiste en cocerlo con cal y vuelve más nutritivo porque permite que se aprovechen más, por ejemplo, algunos aminoácidos como el triptófano se aprovecha mejor después del proceso de nixtamalización, o la vitamina D3 también se puede aprovechar mejor después del proceso que contiene el maíz, después del proceso de nixtamalización. La masa del maíz, ya que se le aportó calcio y se preparó, se molió y todo, se coció, se molió y se hizo masa, se transforma en tortillas, tacos, tamales, panuchos, molotes, quesadillas, sopes, chalupas, tostadas, tlacoyos, guaraches, memelas, teneques, picadas, enchiladas, chilaquiles, salbutes, tecocos. Los tecocos no los conozco, tecoyotes tampoco los conozco, bolitas de masa en el mole de olla, todo lo demás sí, y esas bolitas sí, y en el mole amarillo. Entonces, todo esto es esos 600 platillos, uno de los 600 formas de comer maíz. Esto específicamente de la masa. Y el maíz entero se utiliza, pues luego pensamos en el pozole, también a veces se le agrega al menudo en algunas regiones, se usa en los caldos, en diferentes sopas que llevan una mezcla de verduras y siempre llevan granitos de maíz también, o también se pueden usar, bueno, los que se pueden transformar en palomitas, pues en palomitas. El maíz molido se va
a utilizar en bebidas como el pozol, perdón, el tejate, tascalate y en los atoles, que no, eso sí, son más cercanos a mí por lo menos. Y el pinole también, no sé si todos lo han comido, pero el pinole sí también es más conocido que se utilice. Y también el maíz fermentado se utiliza en hacer algunas bebidas fermentadas, que son el tesguino, la chicha, el tepache. Todos estos, el tesguino es de la tierra, de la sierra, perdón, tarahumara, y pues son bebidas fermentadas que se van a utilizar del maíz. De eso sí no he probado ninguno, no sé qué sepan. Muy bien, el maíz también, bueno, ya dijimos, es el cereal base de la alimentación en México, al ser la fuente primordial de energía de la dieta. Ya otras veces les he comentado que todas las culturas, sobre todo desde la antigüedad, fueron creciendo en torno a un cereal. En Asia fue el arroz, principalmente en Europa, pues fue en torno al trigo, y en América fue en torno al maíz que se fueron dando las culturas como las principales, estos cereales, las principales fuentes de energía en la dieta. Y siguen siendo una muy buena parte de la fuente de energía de la dieta y de energía en el caso de las tortillas, energía buena, lo vamos a ver más adelante. Cualidades nutrimentales del maíz y sus derivados. Bueno, aquí tenemos primero que el maíz, 100 gramos del maíz nos aporta 96 kilocalorías, y dentro de los minerales o nutrimentos inorgánicos nos va a aportar manganeso, fósforo, magnesio, zinc, potasio, cobre y hierro. Y les digo que cuando está nixtamalizado, pues también calcio. Las vitaminas que aporta son ácido pantoténico, niacina, piridoxina, tiamina, ácido fólico, ácido ascórbico, un poquito, pero da algo, colina, riboflavina, etcétera. Y entonces vemos que es un alimento que nos aporta tanto vitaminas, minerales, y también, ahorita vamos a ver cuánto de proteínas, lípidos e hidratos de carbono, que son los que nos dan la energía. Aquí les puse los granos de maíz. En sí, los granos de maíz, la forma que siempre les digo, que se pueden consumir, aparte de agregarlos a las ensaladas, también se agregan los granos enteros en las ensaladas, en las sopas, en caldos, pero aquí en México tenemos pues el tradicional esquite, que una taza de esquite nos aporta 132 kilocalorías en cuanto a los granitos, 5 gramos de proteínas, 1 gramo de lípidos y 32 gramos de hidratos de carbono. Entonces, pues está bien. Un esquite es una buena opción como un tentempié que le llamamos, o una colación, una pequeña colación entre comidas. Claro, si le ponemos mayonesa, el limoncito y el chile no aportan kilocalorías, pero la mayonesa sí. Entonces, si le ponemos una cucharada de mayonesa, son 5 gramos de grasa más, entonces en lípidos sería ya 6 con una cucharada de mayonesa, y 45 kilocalorías más, o sea, quedarían en 197, no, 177, perdón, kilocalorías. Entonces, pero solito, pues está muy bien, pero le podemos dar sabor con una cucharada de mayonesa si no abusamos en las demás comidas de las grasas. Bien, diferencias nutrimentales del maíz. Ahorita vamos a seguir viendo los alimentos, pero quiero llegar ahorita que estábamos hablando de los granos. Si es todos estos colores, ya vimos que hay muchas variedades, si esto tiene alguna diferencia nutrimental. Y bueno, aquí les pongo ejemplo de maíz amarillo, maíz azul, maíz blanco y el cacahuacintle, que es el que se usa para para el pozole. Y entonces tenemos que todos nos aportan por 1/3 de taza. Si solo lo medimos, esa sería la medida, 1/3 de taza.
La medida para un equivalente en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, entonces un tercio de taza serían 67 kilocalorías en todos los casos. Vemos que varía un poquito de proteína, el que todos tienen la misma cantidad, menos el maíz azul que tiene un poquito menos de proteína. Lípidos, todos 1 gramo, es lo mismo, y los hidratos de carbono, el maíz azul pues tiene 1 gramito más en comparación con todos los demás. Esas son las diferencias, pero vemos que básicamente pues nos aportan lo mismo, y ya cuando hablamos además de los otros, como los ácidos grasos poliinsaturados que también tienen fibra, calcio, porque de esos lípidos son, gran parte son poliinsaturados, fibra, calcio, hierro, potasio, etcétera, pues es aparte que también nos los van a seguir aportando, no importa el color del maíz, que sea. Lo del calcio, ya saben, solo si está nixtamalizada la masa, entonces va a tener, pero de ahí en fuera, todos los demás los van a seguir teniendo más o menos en las mismas cantidades. Y los granos de elote enlatados, que pues ahorita es muy común que también recurramos a estos, o hay ya esquites en bolsitas también, y entonces pues tienen el mismo valor nutrimental, más o menos. Aquí tenemos energía, 132 kilocalorías, una taza ya de proteínas 4, lípidos 1,6 e hidratos de carbono 30, pero una taza de granos de elote enlatados. Y lo que sí, ahí cuando están enlatados va a variar un poquito, cuando se incrementa un poco el sodio porque se ha usado como conservador, y entonces van a tener un poquito más de sodio. Entonces, quien esté cuidando la cantidad de sodio que consume, pues nada más tiene que fijarse en la etiqueta cuánto es y hacer su cálculo para cuánto le resta el sodio en todo el día. Muy bien. Elote amarillo, una pieza, estos también los reconocemos muy bien. El solo elote antes de la mantequilla y de la, bueno, aquí lo conozco con mayonesa y con quesito. Antes de eso, el puro elote nos da 47 kilocalorías, 2 gramos de proteína, 0,6 gramos de lípido, o sea, no llega ni a 1 gramo de grasa, y 10 gramos de hidratos de carbono. Entonces, pues es una buena opción. Ya si le untan la cucharada de mayonesa a todo alrededor del elote, pues ya aumentaría también su cantidad de grasa. Y lo demás que se le pone, pues realmente no afecta en cuanto a kilocalorías. Bien, la fécula de maíz que se usa para muchos guisos, ahí viene ejemplos que se puede usar la fécula de maíz, que normalmente la diferencia entre la fécula y la harina de maíz es que la fécula es exclusivamente el almidón, no tiene nada de fibra, por eso les puse ahí abajo sin fibra. Es el almidón que se extrajo de los granos de la maicena, y no va a tener fibra. Y nos da de energía 2 cucharadas de maicena, 60 kilocalorías, 0 gramos de proteína, tampoco aporta proteína, 0 gramos de lípidos y 14 gramos de hidratos de carbono. Mientras que la harina de maíz, 2,5 cucharaditas, este, sí tiene fibra, porque aquí se molieron los granos enteros con todo y cascarilla, entonces sí va a tener fibra, o sea, va a ser siempre integral. La que no es integral es la maicena, y nos va a aportar 65 kilocalorías, 2 gramos de proteínas, 1 gramo de lípidos y 14 gramos de hidratos de carbono, pero parte de esos son fibra. Entonces, pues está muy bien, es mejor obviamente usar la harina. Tostadas, horneadas, porque ahorita vamos a ver la diferencia entre horneadas y no horneadas, que es sobre todo, pues obviamente la grasa. Las tortadas horneadas, 2 piezas, nos aportan 73 kilocalorías, 2 gramos de proteína, 1,3 gramos de lípidos y 16 gramos de hidratos de carbono. Estas tostadas, o sea, antes eran todas, casi todas fritas,
pero se empezaron ahorita de unos años para acá, que empieza así como que la moda más fitness, pues se preparan ya sin freír y son estas tostadas horneadas que tanto se venden. Y si nos ahorramos grasa, sí, vean la diferencia con las que son fritas, ahí son 1.5 piezas, nos dan 93 kilocalorías, 1.2 gramos de proteína, 5 gramos de lípidos y 11 gramos de hidratos de carbono solita, sin todo lo de arriba, sin la crema, sin nada. Obviamente que todo lo que se va poniendo arriba, pues también cuenta, pero aquí estamos hablando solo de la tostada, sola que la diferencia, si recuerdan, aquí es en la grasa. Básicamente en la grasa y obviamente en las kilocalorías, porque al tener más grasa, pues aporta más kilocalorías. Entonces, esa es la diferencia entre las tostadas horneadas y las tostadas fritas. Generalmente ambas son con maíz entero, o sea, si van a tener fibra. Y aquí tenemos estas tan conocidas en la actualidad, que son tostadas horneadas, las conocemos, y un paquetito que normalmente, un paquetito es de 3 piezas, pues nos da 132 kilocalorías, 4 gramos de proteína, 1.6 de lípidos y 30 gramos de hidratos de carbono. Entonces, pues funcionan, sí, sobre todo ahorita, como vienen en paquetes individuales, pues nos funcionan para transportarlas, sobre todo a los deportistas, andarlas transportando para, las tortillas frías, pues saben un poquito feo, pero se pueden transportar de la marca que sea, tostadas horneadas, ¿no? Muy bien. Ah, bueno, estas famosas del tigre Toño, que ya no existe el tigre Toño, lo vamos a extrañar. Y nos aportan 3 cuartos de taza, que son 30 gramos en kilocalorías. Ahí están 112, perdón, kilocalorías, 3 cuartos de taza, hidratos de carbono, 24 gramos, 0 gramos de grasa y proteínas, 1 gramo. Entonces, y ahí pues hay de diferentes marcas, pero va a variar mucho. Estas, bueno, por ejemplo, tienen 12 gramos de azúcar porque son endulzadas, entonces de estas, de las que son hojuelas de maíz, pues va a variar las que son con azúcar y sin azúcar, lo que va a variar pues es la cantidad de azúcar. Y también tenemos las palomitas de maíz, ajá, que aquí olvidé poner la tablita. Bueno, que 3 tazas de palomitas de maíz ya reventado, o sea, ya inflado, lo que son 3 tazas, pues nos van a aportar más o menos 20 gramos de hidratos de carbono, 2 gramos de proteína. Y los lípidos otra vez van a variar según las hayamos preparado con algo de grasa. Las encontramos, por ejemplo, de las de microondas, pues con mantequilla extra y así. Entonces, hay caramelizadas, lo que va a ir variando, pues es si les pusieron azúcar, si les pusieron más mantequilla o menos mantequilla. Entonces, pues eso va a variar. Aunque también ya sabemos que hay unas que se pueden reventar con pura aire caliente y estas pues no van a tener grasa extra y van a tener pues como 1.2 gramos, si acaso, de grasa. Entonces, pues son una opción muy útil porque pues son 3 tazas, estamos hablando de 3 tazas de 240 mililitros más o menos las tazas, lo que nos aportaría esa cantidad y pues es muy poquita y nos tardamos más en comer 3 tazas de palomitas que en comernos una tostada. Entonces, y más o menos nos van a aportar lo mismo, tostada y media, la misma cantidad de energía y demás. Entonces, pues nos convienen en las dietas de reducción que queremos, que decimos bajar la densidad energética, pues las palomitas siempre son una muy buena opción. La masa de maíz, 45 gramos de masa, nos va a dar 69 kilocalorías, 1.6 gramos de proteínas, 1 gramo de lípidos, 14 gramos de hidratos de carbono. Y el maíz, la masa, por ejemplo, los atoles se hacen con harina, pero también existe el champurrado que se va a hacer con la masa de maíz, que aquí nos dicen ya preparado, va a tener una taza, nos va a dar 185 kilocalorías, 6.5 gramos de proteína, 31 gramos de hidratos de carbono y 4 gramos de lípido, el champurrado que se hace de masa.
Bien, las tortillas de maíz. Hay que pensar, les digo, la idea de esto es que nos quede claro que las tortillas de maíz no engordan, no engordan nada más por comer tortillas de maíz, nadie va a engordar, porque las tortillas de maíz son, ya que la vez pasada hablábamos de etiquetas, traje esta etiqueta, 100% naturales, normalmente no se les agrega parte del calcio, no se les agrega nada más, entonces son 100% naturales. Pueden tener también la etiqueta de cero gluten porque nunca lo han tenido y nunca lo van a tener porque el maíz no tiene gluten. Ya les he mencionado que el gluten es la proteína de algunos cereales, como cebada, centeno y trigo, pero el maíz jamás ha tenido gluten. Entonces las tortillas, aunque no traigan estas etiquetas, porque normalmente las compramos en la tortillería así, a granel, sin etiquetas, podrían tenerlas sin problema, 100% natural, 0% de gluten y 100% integrales. Como les decía, se hacen de masa integral y entonces las tortillas son integrales. Entonces hay que quitar esa idea de que cuando vamos a comer sano no podemos comer tortillas. No, las tortillas son un alimento sano, totalmente sano, son sin gluten, son naturales y son integrales. Entonces es un muy buen alimento para aportar energía para el deportista, es muy buena opción. La tortilla de maíz, una pieza que nos aporta, pues aquí les pongo, porque sabemos que hay tortilla de maíz amarillo, tortilla de maíz azul y tortilla de maíz blanco. Y las kilocalorías pues varían muy poquito, 68, 70 y 67. Las proteínas, el maíz blanco es el que más proteínas da. Aquí el amarillo 1.5 en cuanto a las tortillas, estamos hablando de una tortilla, y 1.6 de maíz azul y 1.8 de maíz blanco. Los lípidos, el maíz azul tiene un poquito más y el que menos tiene es el blanco, pero pues todos son menos de 1 gramo. Y hidratos de carbono, pues básicamente es lo mismo, 14 gramos, 14.5, 14.1 y 14.2. Es básicamente lo mismo lo que nos aportan las tortillas de maíz. Entonces vemos, y todo lo demás, las vitaminas y todo esto, pues sigue siendo. Entonces las tortillas de maíz son un excelente alimento para obtener energía 100% natural, energía sin gluten y energía de un alimento que es 100% integral. Son muy buena opción. Y aquí ya decimos, bueno, ¿por qué si todo esto es tan sano, no tiene grasa? ¿Por qué hay tanto de hablar un poco de que tienen grasa? Bueno, pues ya cuando se preparan, muchas de las preparaciones sí llevan grasa. Por ejemplo, estos totopos de maíz, 25 gramos de totopos de maíz que ya sabemos que los comemos ahí, con los frijoles o con salsas, con guacamole, etcétera. Pues 25 gramos de totopos nos van a dar 109 gramos de 109 kilocalorías, perdón, 1.4 gramos de proteína y 6 gramos de lípidos. O sea, ya se empleó un poco de grasa en su preparación y entonces ya van a tener más lípidos. Hidratos de carbono, 11. Y estos muchas veces no tienen fibra, no fibra. Estos se ven como que sí con fibra, pero hay algunos que no tienen fibra. Entonces hay que estar vigilando eso. Y las frituras de maíz, hay muchas frituras muy famosas hechas con maíz y obviamente casi todas con chile, con bastante chile, muchas frituras de maíz. 1/3 de bolsa, estamos hablando de 20 gramos, o sea, varían mucho las bolsas, entonces sería una bolsa de 60 gramos, que es una bolsa pequeña, o digamos de tamaño individual. 1/3 de esa bolsa nos va a dar 84 kilocalorías, 0.8 de proteínas y 5 gramos de lípidos y 8 de hidratos de carbono. O sea que la bolsita entera de 60 gramos nos da 15 gramos de lípidos, o sea, 3 cucharaditas de aceite, lo que equivaldría a 3 cucharaditas de aceite. Entonces ya vemos ahí que lo que se incrementa mucho, si ven las proteínas, pues no se incrementaron, los hidratos de carbono tampoco incrementaron, pero lo que incrementó mucho en estas frituras fue la grasa.
Y entonces ese es el problema, porque ya una bolsita nos da 24 gramos de hidratos de carbono, pero 15 de grasa. Y la grasa pues da mucha más energía, nos da 9 kilocalorías por gramo y los hidratos de carbono 4 kilocalorías por gramo. Entonces, estas 5 cucharaditas de aceite, porque se emplearon al freír estas frituras y lo conservaron, pues es lo que puede ya crear problemas o ya no hacer este alimento saludable. Ya va a tener sellos, la bolsa por afuera va a tener sellos de exceso de grasa, exceso de sodio, etcétera, ¿no? Entonces ya no lo hace tan saludable, pero no es la culpa del maíz, no culpemos al maíz, sino fue la preparación, prepararlo con grasa. Aquí están flautas, las flautas. Les hice este cálculo sin el relleno. ¿Por qué? Porque, bueno, el relleno va a variar, si la cantidad de proteínas, si son de carne, o algunas se rellenan de papa, etcétera. Entonces, puede variar, el relleno va a variar, pero en sí lo que sería la tortilla frita y una cucharada de de crema, perdón, para 3 flautas, nos daría en energía 404 kilocalorías. Eso sí ya nos alcanza para una hora de carrera. Entonces ya tienen mucha energía, pero en lo que se están pasando sobre todo es en grasa. Vean, 20 gramos de lípidos. 15 son porque cada flauta es 5 de grasa porque están fritas y 5 por una cucharada de crema. O sea que si le pusieron más crema a sus tacos, pues tiene más grasa a sus tacos y tienen más kilocalorías y ya no tan buenas porque provienen exclusivamente de grasa. 6 gramos de proteínas, 50 gramos de hidratos de carbono, más el relleno, lo que tengan, pues ya sería que se agregara, pero aquí nada más quise poner lo que serían, para no poner las diferencias del relleno, lo que serían las puras flautas con una sola cucharada de crema para las 3 flautas. Si ven, pues es muchísima, muchísima energía, que podría ser una opción, pero no del diario, a lo mejor para comer flautas del diario, ya no alcanza, ¿no? Bien, y el pozole, que comemos tradicionalmente acompañado de más cosas, no nos comemos el pozole solo, porque además ahorita vamos a ver cuántas kilocalorías tiene, pero además lo vamos a acompañar con tostadas, y si a las tostadas les ponemos crema, o usamos aguacate, pues todo eso va agregando kilocalorías. La lechuga, el orégano, los rábanos, eso no agrega kilocalorías realmente, no es de importancia, pero lo otro que les dije sí, y aquí les tengo un ejemplo en kilocalorías nada más de pozole chico, mediano y grande. El chico nos da 240 kilocalorías, el mediano 360 kilocalorías y el grande 480 kilocalorías, ya en total más o menos. Pero si además lo acompañamos con 3 tostadas, pues 186 kilocalorías, con 4 tostadas para el mediano o con 5 para el grande, pues ya se van sumando a 310 kilocalorías. Si tomamos un agua de Jamaica y vasos algo endulzados, 2 vasos, 60 kilocalorías. Con crema, 2 cucharaditas para ponerle ahí a las tostadas, pues ya va aumentando 90 kilocalorías. Para el mediano, como son más tostadas, son 3, y para el grande son 4 cucharaditas de crema, aguacate, rebanadas, 1 rebanada, 2 rebanadas, 3 rebanadas, para irle poniendo según el tamaño del pozole. Y ya podrían quitar el tequila, obviamente, pero les puse ahí un caballito de tequila acompañando el pozole para el desempance, o 2 caballitos en los otros 2 casos. Y ya nos da un total, en el caso del grande, de 1457 kilocalorías, que ya es el metabolismo basal de una mujer no deportista adulta, casi, casi. Entonces, pues es mucha, mucha energía. Como vemos, también influye no nada más el platillo. Ahí si contáramos, ya vimos el valor del maíz cacahuacintle,
Pero aquí preparado y con todo lo que le vamos agregando, pues va sumando kilocalorías. Y entonces tendemos mucho a creer eso, que lo que nos va a engordar es el maíz, cuando es la forma de preparación y o sea, las tortillas ya quedamos que es excelente alimento, y todos los demás depende de la preparación, ¿no? Una gordita de chicharrón, pues también lleva grasa en la masa, lleva grasa en el chicharrón, lleva grasa en la crema que se le pone, y a lo mejor un sope pues lleva menos grasa porque no está frito, la gordita se frió, el sope pues no está frito, nada más lleva un poco de grasa así en la masa, pero va a tener menos grasa que una gordita de chicharrón. O sea, toda la preparación va a influir mucho en la cantidad de grasa, sobre todo que se le va a ir agregando. Entonces, pues, ya vimos que el maíz es un gran alimento, es la base de nuestra alimentación y puede seguirlo siendo porque es muy nutritivo, sobre todo nos va a dar energía de manera sana, de manera integral, en forma de hidratos de carbono. Y por si se lo preguntan, el jarabe de maíz de alta fructosa, eso es otra cosa porque ya es totalmente industrializado y sería como pensar, les decía, en el etanol también, que se está pensando hacer etanol a partir de maíz para bioetanol, para que sirva de energía para autos. Entonces, el jarabe de maíz de alta fructosa lo vamos a ver en otra parte cuando hablemos de fructosa, y no tiene realmente nada más porque se obtiene del maíz, pero es un producto totalmente industrializado. Entonces, muchas gracias. Espero que haya sido de su interés. Nos vemos la próxima semana. Gracias a la producción que siempre nos acompaña y hace que estas transmisiones sean posibles. Hasta la próxima.